autoridades de nuestra institución INEN, estimados profesionales, señoras y señores, muy buenos días. El que les habla es el químico farmacéutico Cristian Santillán Guzmán. Soy miembro del Comité de Farmacia Clínica del Departamento de Farmacia. Es un honor dirigirme a ustedes sobre esta semana de la jornada de la concientización sobre la resistencia a antimicrobianos. Es un tema vital, importante para la salud pública y la seguridad de nuestros pacientes. La resistencia antimicrobiana constituye una amenaza creciente que exige que nosotros tener un compromiso firme de acciones y práctica clínica rigurosamente sustentada ante la evidencia. Como responsable del cuidado de la salud, tenemos el deber de promover el uso racional de antimicrobianos y fortalecer las estrategias de prevención y control de infecciones, ¿no? Cada decisión terapéutica, cada medida adoptada en nuestro servicio de iniciativa de vigilancia contribuye significativamente a preservar la eficacia de estos medicamentos indispensables. Esta jornada nos va a convocar a reflexionar, actualizar conocimientos, reforzar el trabajo interdisciplinario que es fundamental para enfrentar los desafíos globales. Confío que esta actividad programada será un gran provecho para todos y permitirá continuar avanzando hacia una atención más segura, oportuna y responsable. Declaro formalmente inaugurada esta jornada de agradecimiento de antemano su participación, compromiso institucional y permanencia y vocación del servicio. Muchas gracias. Bueno, para seguir con el programa, tenemos una charla sobre sensibilización en la lucha de la resistencia a los antimicrobianos, expuesta por mi colega, la doctora Marta Estacio, coordinadora de la farmacia clínica. Muchas gracias. He comenzado a comentar la preocupación del avance de la resistencia antimicrobiana, y es que no solamente se puede uno infectar en los ambientes hospitalarios, como se pensaba antes. Es tan posible adquirir infecciones multiresistentes, inclusive cuando una persona común y corriente está deambulando en los microbuses, ¿no? En los servicios de atención que están muy atestados de personas, ¿no? Y nos damos cuenta, por ejemplo, de cómo eran los cuidados en la salud cuando fue la época del COVID. Muchos recordarán que en esa época, pues todos asociaban la enfermedad de COVID con el personal de salud, y cuando nosotros subíamos a un medio de transporte, pues la gente, si nos veía de blanco o de algún distintivo del hospital, pues se alejaba lo más que podía de nosotros, ¿no? Y es porque lo asociaban a que el personal de salud tenía ese alto riesgo de estar infectados por COVID, ¿no? Por manejar pacientes con COVID. Puede ser que la sociedad en general piense eso, que solamente estando en contacto con personal de salud en hospitales puede contaminarse. Y no es tan cierto esta afirmación, porque si bien hay mayor riesgo con el personal de salud que está en contacto con paciente enfermo y con tratamientos de muchos antibióticos, aquí en la mano derecha podemos ver que también están involucrados otras causas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los alimentos que consumimos, tanto algunas plantas como muchos tipos de animales, por ejemplo el pollo, la trucha y muchos otros, la carne, están consumiendo alimentos que están de alguna manera enriquecidos con algún tipo de antimicrobiano, que ellos lo usan por otras razones, por mejorar la cantidad de carne del producto, por evitar que se enfermen estos animalitos que están en cautiverio, pero el resultado final es que indirectamente también estamos consumiendo antimicrobianos. Y eso nos está perjudicando, porque de alguna manera las bacterias que también tenemos nosotros en nuestro interior a nivel del tubo digestivo, como parte de nuestra microbiota, pueden estar haciéndose sensibles también a esto. Entonces la bacteria tiene un mecanismo para hacer resistencia, va conociendo, va creando mecanismos para poder evitar y bypassear el efecto de este antibiótico. Entonces, no es tan cierto que solamente el personal de salud y los pacientes en hospitales están expuestos a este problema. Y es por eso que la OPS y los
gobiernos en general están tomando medidas, inclusive con nuestros animales, ¿no? Nuestros perritos, nuestros gatitos, ¿no? Que están sometidos también de alguna manera a tratamientos antimicrobianos, puede ser que ellos también comiencen a hacer resistencia. Conversando un poco de esto, ya un poco creo que ya estamos un poco más mentalizados de la gravedad del problema y de que no solamente depende de un cambio de conducta del prescriptor y del usuario que consume antibióticos en forma de automedicación, sino también involucra a otros sectores, al sector de agronomía, al sector de pesquería, ¿no? Entonces, en el colegio, también estos cambios de conducta que pretendemos no van a ser inmediatos y por lo tanto debemos involucrar también a los niños, a las escuelas pequeñas, así como el programa de cáncer que habla ya desde los pequeños en los semilleros, hablan de cómo evitar el cáncer y cómo tener cambios en los estilos de vida. Es también necesario que se tome con esa misma fuerza a nivel de los colegios inclusive las universidades de este tema, ¿no? Bien, bueno, entonces entrando un poco ya en el problema, les vamos a presentar este trabajo que se hizo acá en el INEM respecto al consumo de vancomicina. Primero, nosotros tenemos en el hospital pacientes oncológicos que de alguna manera tienen un tratamiento complejo. Vienen al hospital y ellos son tributarios de hacer un tratamiento, generalmente si es un tratamiento sólido, de tumor sólido, se le da una cirugía en lo que va a recibir y a veces va a ir acompañado de una radioterapia. Pero si es un paciente oncohematológico, lo que va a hacer es, por lo general, tener un tratamiento quimioterápico, ¿no? Y a veces acompañado de radioterapia y ahora cada vez más biológico. Lo cierto es que el tratamiento con quimioterapia generalmente va a inducir al paciente a cambios en el recuento de glóbulos rojos, al igual como las células malignas van a disminuir por efecto de estos quimioterápicos, lo mismo va a suceder con otras células que están sanas, como las líneas de glóbulos blancos, glóbulos rojos. Bien, también nos vamos dando cuenta que los pacientes con quimioterapia se les cae muy fácilmente el cabello. Es porque la quimioterapia está actuando sobre todas las células que se replican muy rápidamente. Perdón. Bien, y entonces, bueno, vamos a detectar en ellos una baja de los glóbulos blancos, entre ellos los que más importan son los neutrófilos. ¿Bien? Y a eso, en algún grupo de pacientes, la cantidad de neutrófilos afectados es tanta que podemos hablar de una neutropenia febril, una variación muy baja de los neutrófilos por debajo de 1000 por mililitros cúbicos. ¿Bien? Y además hablamos de neutropenia febril en esa población en la cual se va a detectar incrementos de temperatura por encima de 38.3. El criterio, según la guía que tenemos en el INE, debe ser que al menos se cuantifique 2 controles de esta temperatura para ya declarar lo que está en neutropenia febril. Y entonces nosotros tenemos una hora dorada, que le llaman, en la cual durante esta detección enfermería alerta rápidamente a medicina y entonces ellos indican un tratamiento con antibiótico. Es una cobertura empírica porque todavía no se ha determinado cuál es el germen que está afectando, pero sí hay que cubrirlo. Bien, porque los pacientes oncológicos de por sí también tienen un sistema inmunológico debilitado, afectado, un estado nutricional también afectado. Entonces, es por eso que deben iniciar, según las guías internacionales también, una cobertura antibiótica profiláctica, empírica, porque todavía no se tiene la certeza de cuál es el gen. Este estudio se ha realizado en este grupo de pacientes adolescentes. Si bien aquí nosotros podemos visualizar las edades que frecuentemente en las que se presentan los tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de próstata en los pacientes adultos por encima de los 40 años, cáncer de mama también por encima de los 30, 35, ¿no? En el caso de las leucemias, nosotros vemos que generalmente están estudiados los niños, ¿no? Los niños menores de 10 años son los que más presentan este problema, con un poquito mayor de cantidad de prevalencia en los varones,
respecto a las mujeres, 8% versus 6%, pero el estudio quiso saber ¿y qué hay de los adolescentes? Haciendo revisiones, había pocos estudios en esta población, quizás es porque hay menos frecuencia en otros países, ¿no? Pero ¿qué pasaba en Perú? ¿Qué pasaba en nuestra institución? Y esa pregunta me la hice y entonces hicimos este trabajo. Bueno, como antecedentes tenemos que sí habían estudios en los cuales los pacientes con neutropenia febril estaban expuestos a mayor cantidad de antibióticos por esta precaución que acabamos de decir, y lo que se usaba como antibiótico de base es la piperacilina tazobactam, y algunos protocolos incluyen la vancomicina, hacer una cobertura un poco más amplia. En el 2018 también encontré estudios en los cuales los pacientes oncológicos se había observado que tenían una mayor tasa de infección por enterococos resistentes a vancomicina. Y esto se debía a que ellos habían estado más tiempo hospitalizados, expuestos a la vancomicina por esta cobertura, digamos, preventiva, profiláctica, ¿no? Y además que también, o sea, tienen mayor prevalencia de usos de catéter venoso central, porque como sabemos, ellos van a recibir quimioterapia, ¿no? Y muchas de estas quimioterapias tienen una alta osmolaridad y entonces dañan las vías periféricas y se prefiere usar catéter venoso central para evitar este tipo de problemas, ¿sí? Entonces los expone más a estas infecciones por catéter. ¿Cuál es el cumplimiento? La pregunta que nos hicimos era entonces, ¿cuál era el cumplimiento de la guía de neutropenia febril para el uso empírico apropiado de vancomicina en los adolescentes hospitalizados del INEM en el año 2018, ¿no? Nos hicimos esa pregunta. ¿Y por qué vancomicina? ¿No? Porque sí hemos estado viendo que generalmente está autorizado el uso de piperacilina, vancomicina, pero en especial enfoqué la vancomicina porque nosotros tenemos en el INEM una guía en la cual estaba una relación de fármacos. La vancomicina es otro de los productos que se usa en gran cantidad y es por eso la investigación fue orientada hacia eso. ¿Qué tan bien usamos la vancomicina? ¿Qué tan controlado está? Porque el problema del enterococo es uno de los problemas que más preocupa a nivel de Perú y bueno, también a nivel de los otros países. Entonces, la justificación de hacer este estudio fue generar mayor conocimiento y las bases para estudios de evaluación de antibióticos a través de en pacientes oncológicos, para comenzar, ¿no? Y utilizar este término DDD, que en ese entonces estábamos recién introduciéndonos, el término de consumos no solamente por unidades utilizadas, sino consumo respecto a un patrón de diagnóstico estándar que usa la OMS. Entonces, para nuestra institución era algo nuevo y lo utilicé para poder medir cómo estábamos manejando la vancomicina. Y entonces evaluar, el objetivo general fue evaluar el cumplimiento de esta guía de neutropenia febril que tiene la institución, pero de paso verificar qué tanto se está usando, qué tan racional está siendo el consumo de vancomicina. Y para ello me planteé determinar pues cuál es un checklist del cumplimiento de esta guía, ¿no? que fue aprobada en el 2014 y entonces que también recién se estaba socializando, entonces se esperaba que en el primer año todavía de repente no había mucha aceptación, recién habían 2-3 médicos infectólogos que vivían en el hospital y entonces teníamos muchos factores como para que todavía esté incipiente el control, ¿no? Pero era necesario medirlo. Nosotros hicimos el corte del 2018 pero con un retrospectivo desde el 2014. Determinamos cuáles podrían ser los factores de riesgo para ese uso empírico, ¿no? en los adolescentes. Y queríamos ver qué es lo que asociaba su prescripción rápida y sostenida en cuanto a vancomicina. También queríamos ver cómo se comportaban los consumos de otros antimicrobianos, no solamente vancomicina, en nuestra institución. Y bueno, pues finalmente es analizar cómo varió el consumo de vancomicina en estos años, entre 2014 y 2018, por efecto de la guía y también por efecto de la instalación ya además el equipo PROA recién ya creo que se ha instalado entre el 18 y 19, pero en esos
años, entre 14 y 18, ya tuvimos un poco más de infectólogos que apoyaban al doctor Cuellar, que era el que empezó inicialmente en nuestro hospital. Bien, entonces, ¿qué tenemos como antecedente? Como dijimos al comienzo, la OMS está haciendo un seguimiento y lo que se observa es que los 10 millones de muertes para el 2050 se quedó muy corto, ¿no? Porque están incrementándose abismalmente la tasa de pacientes con bacterias multiresistentes. Y eso se acompaña con el consumo de antibióticos de amplio espectro, que tampoco no hay una renovación de hace mucho tiempo. Entonces hay 2 o 3 nuevas moléculas que se han creado entre el 2018 a la fecha, ¿no? Entonces también preocupa eso, que no hay tanta preocupación de la industria farmacéutica de conseguir antibióticos, de hacer estudios en este aspecto. Y la causa podría ser de que, bueno, pues descubren un antibiótico que puede demorarles 10 años de estudio y por razones de salud pública a veces sus patentes no se pueden quedar mucho tiempo y entonces son copiados, entonces su inversión no la pueden recuperar en 12 años de uso de patente y bueno, tampoco no es no hay un buen incentivo por ese lado, ¿no? Tenemos 2 o 3 moléculas creo que están saliendo ya a nivel internacional, que todavía no las usamos y esperemos que todavía no lleguemos a ese uso, porque es lo último que ya tiene la humanidad para seguir combatiendo estas bacterias multiresistentes. Bien, entonces, si la OMS decía que el uso adecuado tiene que ver con una determinación por parte del prescriptor de que haya una necesidad clínica y también de que determine cuáles son las dosis de acuerdo al diagnóstico que tenga el paciente, ¿no? Y de acuerdo también al periodos de tiempo que él debe usar, ¿no? O sea, lo adecuado es seleccionar el fármaco por el tiempo adecuado a las dosis adecuadas. Bien. Y aquí a la derecha tenemos pues la recomendación de la OMS, ¿no? Donde vemos nosotros que hay diferentes colores porque el verde, tipo un semáforo, es el que nosotros debiéramos tratar de usar, ¿no? El grupo de fármacos que normalmente debiéramos usar, que son los de Access, y tenemos los amarillos que son los que debemos usar con precaución y los de reserva en color rojo, ¿no? Entonces esa es más o menos lo que ellos es la recomendación de OMS y que, bueno, este estudio no pudo valorar eso, solamente vimos el consumo de vancomicina que estaría en amarillo, ¿no? ¿Cuál fue la metodología? Fue retrospectiva, y es un estudio solo de tipo descriptivo, observacional, porque no hubo ninguna manipulación, fueron sobre historias clínicas de pacientes atendidos, ¿bien? Y en base a los consumos de farmacia también, ¿no? En una población que según la OMS vendría a ser adolescente, ¿no? Pero para nosotros en la institución el adolescente empieza a partir de los 15 años, ¿no? Pero usamos una parte de este grupo de acuerdo a la definición de la OMS por adolescentes. La muestra solo fue 30 historias porque neutropenia febril es un concepto que reduce bastante la población. Son los pacientes mucho más expuestos porque los tienen que proteger debido a su baja concentración de leucocitos, como dijimos, en especial los neutrófilos. Entonces les comentaba que la guía había sido aprobada, había sido elaborada en diciembre de 2013 y aprobada recién en enero de 2014. Y el estudio hace un recorrido de estos pacientes que hayan utilizado estos antibióticos y que tengan este diagnóstico. Bueno, para esto las pruebas estadísticas que usamos fueron las pruebas no paramétricas, ya que fue una población muy pequeña de 30 pacientes y la que se acogía muy bien era la no paramétrica de McWinney para pequeñas muestras, ¿bien? Entre los resultados que nosotros obtuvimos en la población que pudimos revisar, ¿no? Estudiar, encontramos que el promedio de edad estaba más o menos en 16 años. Hicimos dos, una población en el 2014, cómo empezábamos, y una población en el 2018, cómo estaba la población en el 2018 con respecto al cumplimiento de la guía institucional. Entonces, como vemos acá, las características son más o menos parecidas.
la neutropenia febril en algunos casos fue severa. Aquí en el 2014 encontramos 5 casos versus el 2018 2 casos. La neutropenia significativa en el otro grupo de 25 y acá fueron 28, ¿no? Más o menos semejante. Acá también teníamos que las causas de la neutropenia febril, por ejemplo, aquí había que era una enfermedad oncológica no controlada, era una de las causas que era más prevalente, que obligaban al médico, bueno, por lo menos le sugerían al médico iniciar rápidamente la cobertura antibiótica. Y la otra es el que estén usando quimioterapia, ¿no? Que también los exponía a esas infecciones. Y bueno, el criterio de neutropenia profunda, que también es un indicador para usar rápidamente su cobertura antibiótica, ¿no? Entonces, por este otro lado, en esta tabla, nosotros podemos ver también cuál fue el cumplimiento en sí, ¿no? respecto a la guía que estábamos comentando. Entonces, estadísticamente fue significativo el hecho de que los diagnósticos infecciosos estaban cubiertos ya sea por un criterio microbiológico o un criterio de imagen, ¿no? que coincidía con una neumonía o paciente estaba en uso de catéter venoso central y tenía antecedentes de infecciones anteriores, o tenía signos de tener alguna celulitis de acuerdo a la supervisión médica, o criterios de sepsis, ¿no? que eran las indicaciones que estaban sustentando el uso de los antimicrobianos. Y bueno, aunque yo le encontré una significación de 0.66, que debería ser estadística buena en un P menor a 0.05, ¿no? Pero el tiempo de administración, ¿cuánto demoraba? ¿Dentro de la primera hora o demoraba más de 24 horas? ¿no? Entonces, aquí tuvimos también que un grupo representativo del 67.5% sí iniciaba dentro de las 24 horas, inclusive estamos hablando de las primeras horas ahora. Pero bueno, y aquí, ¿qué tipo de antibiótico era el que usaba como primera línea? Entonces se encontró que mayoritariamente empezaban con pipetazo, ¿no? Piperacilina, tazobactam. Y luego otro grupo pues ya lo acompañaba de carbapenem, ¿no? En nuestro caso, meropenem. Ahora aquí la otra pregunta era si usaba ceftazidima o amicacina, que era la dupla que se solía usar hasta antes del 2014, ¿no? Muchos ceftazidima. Y se vio que al inicio, pues sí, en el 2014 todavía una alta prevalencia del 27% de esa dupla, pero ya en los siguientes años, en 2018, ya no había ese consumo de amicacina ceftazidima, ¿no? Todavía cambiar. ¿Y qué tanto esperaba para rotar a carbapenem, ¿no? O sea, según la guía, dentro de las 72 horas, si el paciente continúa con fiebre, la idea sería rotar a un carbapenémico. Y bueno, lo que tuvimos que es en el 2014 había un 50% que no cumplía la guía y lo hacía antes. Y mientras que en el 2018 el 52% sí cumplía ese periodo de tiempo, ¿no? Esperaba si había fiebre y todavía persistía un 30% de que no esperaba esos 3 días, ¿no? Y cambiaba rápidamente, rotaba a meropenem. En cuanto al cumplimiento sobre el inicio de vancomicina, entonces si empeoraba, según la guía de práctica clínica que teníamos para neutropenia febril, decía, si el paciente dentro de las 48 horas, 72 horas, empeoraba usando solo pipetazo, tenía la recomendación de incluir ya una vancomicina, ¿no? Entonces, en el 2014, el 42% de los pacientes sí cumplía esta indicación y el 57% no lo hacía antes de ese periodo de tiempo. En el 2019 lo que se ve es que el 65% sí cumplía esa indicación y el 35% no lo cumplía. Entonces se fue viendo que sí, bajo efecto de la
guía más el acompañamiento de los infectólogos que ya eran más, ¿no? Que podían monitorear, se estaba controlando este problema. Y factores de riesgo que se observaron en este grupo, bueno, el hecho de que estaban con neutropenia profunda o que tenían una enfermedad oncológica no controlada, también justificó en estas poblaciones el uso, ¿no? El hecho de que tenían una quimioterapia, expuestos a quimioterapia también, o que tenían signos de mucositis también, y bueno, otras causas que no estaban detalladas. ¿Qué población era la que más utilizaba antibióticos en el 2014? Las mujeres, y en el 2018 también, ¿no? Las mujeres en mayor prevalencia. ¿Qué tipo de estado nutricional tenían los pacientes? Porque el estado nutricional también afecta el sistema de defensa, la posibilidad de responder. Entonces vemos que la mayoría era eutrófico, ¿no? Miren, pero de todas maneras en el 2014 teníamos una población mayor de desnutridos respecto al 2018. Y esto es porque también el equipo de soporte nutricional ha ido incrementando su efecto y su atención en cantidad de pacientes, ¿no? ¿Qué se encontró respecto al uso de vancomicina? Bueno, que vancomicina de todas maneras era muy poca la diferencia de usar vancomicina si no fuera por efecto de la guía. O sea, la guía sí tiene que ver mucho con tenía que ver mucho con este cambio, ¿no? De si usar o no usar. El antecedente era que antes de esta guía nosotros teníamos un consumo desordenado, muy grande de ceftriaxona y ceftazidima. Después de la guía, el cambio en la prescripción fue notoria y sí hubo una rotación bastante aceptable de pipetazo y luego acompañado de vancomicina. Pero el problema era hasta cuánto tiempo se usaba vancomicina, y esa era la preocupación de este estudio. Y bueno, hicimos la evaluación a través del consumo en DDDs, y lo que vemos en celeste es vancomicina, ¿no? Es el cambio, ¿no? El cambio a lo largo de los años del 2014 al 2019. Y efectivamente fue casi el 40% en el 2014, y se fue viendo un cambio a lo largo de los años. También de paso se aprovechó para poder ver cómo se estaba comportando el consumo de los otros antimicrobianos, ¿no? Que antes del 2014 pues el meropenem era bastante restringido, y lo que vemos es que en verde claro es un pipetazo, ¿no? Según la guía era lo que mayormente se recomendaba usar en este grupo de pacientes. Y lo siguiente pues es meropenem, ¿no? Que también se ha mantenido en esa misma proporción, y quizás no sabemos cómo esté en estos años, pero en estos años de aquí sí se ha mantenido en incremento, ¿no? Bueno, acá queríamos hacer un estudio de cómo era el consumo de antimicrobianos de reserva versus los otros, los que eran permitidos, ¿no? Pero no es muy exacto porque nosotros tenemos más antibióticos y nos fueron estudiados. Entonces, aquí podría haber una falsa percepción de que nosotros consumimos más AWARE que los de reserva, ¿no? Pero, bueno, en ese momento, bajo estos criterios, hemos considerado aquí clindamicina, una serie de grupos de antibióticos que están como los que son WATCH, pero ahora deberíamos ver cómo es la proporción, ¿no? Si nosotros los comparamos con la tablita que les presenté de la OMS, donde los que eran verde eran los que debíamos utilizar, pues aparentemente el INEM cumplía, ¿no? Usaba más de los que podía usar respecto a los de reserva. Ahora sería interesante evaluarnos cómo estamos. En el 2014 y 18, por ejemplo, ¿no? Que se hizo estos estudios, nosotros podemos ver
Linezolid, que es un medicamento del grupo de reserva, el promedio era 1.2 DDD por 100. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 pacientes que está hospitalizado, al menos 1.2, o sea, un paciente estaba usando Linezolid, ¿no? O igual acá, de cada 100 pacientes que estaban hospitalizados, 1.5 o casi 2 pacientes usaban colistina en el 2014. Y lo mismo acá con ertapenem, ¿no? 2.4 pacientes de 100 camas estaban usando ertapenem. Y ceftazidima, de 100 pacientes, 8 estaban usando ceftazidima. El meropenem, de 100 pacientes, estaban usando más o menos 38 pacientes el tratamiento con este antibiótico. Y de 100 pacientes, estaban usando 38 pacientes vancomicina en el 2014. ¿Pero qué pasó en el 2018? En 2018 el Linezolid no cambió mucho, fíjense, ¿no? De 1.2 a 1.7 casi siguen 2 pacientes que estaban usando Linezolid por cada 100 pacientes hospitalizados. Colistina se comenzó a doblar el consumo en el 2018. En el caso de vancomicina, que es el interés, de 38 pacientes que usaban, pasaron a 27. Entonces, eso fue bastante satisfactorio ver, ¿no? Ese porcentaje de variación a favor, ¿no? Que estaba controlándose el problema. Pero lo que preocupaba era que, por ejemplo, en el caso de meropenem, el meropenem no había bajado gran cosa, no había mucha variación, porque estábamos en el 2014 en 37 pacientes que usaban de cada 100 y estábamos en el 2019 34 de cada 100. Casi no hubo variación, o sea, un efecto de la guía o un efecto todavía del grupo de infectólogos, porque todavía no habíamos probado, ¿sí? Entonces se mantenían esos consumos. En el caso del pipetazo, pues vimos que se comenzó a incrementar el consumo y seguía en incremento, ¿no? Miren, de cada 100, 8 usaban en el 2014 y en el 2019 de cada 100 pacientes ya teníamos 26 que estaban usando pipetazo. Habría que preguntarnos cómo estamos ahorita, ¿no? Y aquí se ve en figuras cómo ha ido variando el consumo de la vancomicina, ¿no? Bueno, quizás ya estamos dentro del tiempo, solamente para comentarles algunas cosas. Había un estudio realizado por NAEM en el cual decía que el cumplimiento de guía era el 45%, y Zuckerman decía que tenía un cumplimiento de guía de 67.9%. En nuestro estudio encontramos un cumplimiento de guía porque vemos que sí hay una respuesta a favor de la guía del 73.7% al año 2018. Y bueno, ANAEM verifica en qué puntos es que no hay el cumplimiento de su guía neutropenia febril, y ellos dicen que es relacionada a la dosis, y era la incorrecta respecto a la dosis seleccionada de piperacilina y de vancomicina. Y si la indicación estaba fuera de guía, ellos eran 12% de los casos con respecto a la vancomicina. Bueno, en nuestro estudio la indicación de vancomicina fue mayor, fue del 18%, y no había, como son estudios retrospectivos, nosotros no vimos caso por caso en la historia para saber cuáles eran las dosis seleccionadas respecto a su patología. No, tampoco nosotros en el hospital tenemos corrección por farmacocinética, ¿no? Tampoco no hemos visto eso. En el año 2017 Vicente encuentra que hay una variación entre la indicación no recomendada para vancomicina, más o menos de 35.9%, en pacientes que estaban con neutropenia febril, ¿no? Es variable, entre 35 a 11%. Y nosotros encontramos que había una variación para más eficiente, ¿no? Vimos que cómo varió con los años, en un 63%, ¿no? De variación, ¿no? De un consumo mayor bajamos a un consumo bastante considerable de vancomicina. Entonces eso era a favor de la guía, ¿no? Y Pérez y Lazo en el 2021 encontró que había una correlación significativa entre el uso de beta-lactámicos antipseudomónicos, o sea, la ceftazidima, y el aumento de esos aislamientos a pseudomonas aeruginosa resistentes.
en nuestro estudio encontramos un consumo de piperacilina tazobactam que supera el doble, ¿no?, del consumo inicial del 2014. Pero en cuanto a la resistencia, no tuvimos un alcance para saber si esto se traducía en una mayor resistencia de los gérmenes a este antibiótico, ¿no? Entonces, sí queda como una base, ¿no?, para saber y diseñar algún estudio respecto a esto, ¿no? Y bueno, finalmente ya podríamos concluir que el cumplimiento de la guía de neutropenia febril en el instituto al año 2018 fue bastante satisfactorio, y que los factores de riesgo más frecuentes en estos adolescentes estudiados era que tenían una enfermedad oncológica no controlada y estaban sometidos a post-quimioterapia, eso los hacía más vulnerables, ¿no? Y que los antibióticos WATCH en ese momento eran extensamente utilizados en comparación a los antibióticos de receta, ¿no? Eso era las cifras lo decían. Creo que los consumos de vancomicina y meropenem en dosis diaria definida registraban tendencias a disminuir, como les he mostrado, entre el 2014 y el 2018. El consumo de DDI en 100 días cama registró un incremento significativo para piperacilina, y vancomicina no alcanzó una variación, o sea, se ha mantenido. A pesar de bajar un poco, esa diferencia no es significativa, y seguía siendo la preocupación. El estudio lo que quería era medir si había que preocuparnos de vancomicina y no, y tratar de alertar al área competente para tomar medidas de involucrarlo dentro de la vigilancia que hace el equipo PROA. Se encontraron diferencias entre el consumo apropiado de vancomicina entre los años 2014 y 2018, pero estas diferencias no se sabe a qué se deben. El estudio no tenía este alcance, ¿bien? Y bueno, lo dejo para que ustedes puedan hacer quizás algún otro estudio. Entonces se evalúa el consumo de antibióticos en DDD, incluimos, pero no se ha incluido todos los productos Access. Bien, si he hecho esa afirmación de que se consume más Access, es de los que hemos estudiado en este trabajo. Pero nosotros tenemos otro grupo más de antibióticos y deberíamos hacer uno que involucre todos, ¿no?, todos los del grupo Access. Y se debe continuar desarrollando más instrumentos para medir adecuadamente la prescripción y el uso de estos antimicrobianos que nos permitan valorar algunas mejores estrategias, ¿no? Porque si no medimos el problema no vamos a poder hacer cambios, no vamos a saber en qué vamos a hacer cambios. Era mi presentación para poder un poco sensibilizar a los colegas que están en línea y también a la población médica. Gracias por su atención. ¿Y alguna pregunta? ¿Aló? ¿Cristian? ¿Cristian? Sí, doctora, le escucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta, entonces agradecemos a la doctora Marta Estacio por la excelente exposición. Un fuerte aplauso para todos, para ella. Seguido con el programa de la jornada de la concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos, tenemos la siguiente charla: resistencias a los antimicrobianos, protejan a nuestros pacientes, es hora de actuar, que es dirigido por la doctora Montalbán Esmelda, coordinadora del programa de optimización del uso de antimicrobianos PROA INEN. Le brindamos un fuerte aplauso para la doctora y le agradecemos por la participación por esta semana en la jornada. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Esta semana tiene la intención de lo que ya hemos venido mencionando, es la concientización respecto al uso optimizado, racional, controlado de los antimicrobianos para evitar su resistencia.
Esto se hace desde el 2015, está promovido por la Organización Mundial de la Salud y tiene la intención de controlar lo que actualmente se sabe. Existe suficiente evidencia respecto a que existe bastante resistencia a los antibióticos, no solamente aquellos para las bacterias, sino también para los virus, para los hongos, para los parásitos. Regresen, por favor. La presentación tiene la intención de concientizar y está más dirigido a población general. Adelante, por favor. Desde que se creó hace un siglo aproximadamente, a mediados del siglo pasado, en 1925, se creó la penicilina. El mundo cambió. Entramos a una era científica moderna, donde los antibióticos empezaron a salvar vidas con la penicilina y luego con los antibióticos que se produjeron posteriormente. En los siglos pasados, gracias. En los siglos pasados la gente vivía muy poco, ¿no? La esperanza de vida llegaba a 30, a lo mucho 40 años y se moría de plagas, de pestes, de tifus. Y posteriormente con la era moderna de los antibióticos, esto empezó a cambiar, la esperanza de vida comenzó a aumentar y hoy en día es posible hacer procedimientos con la era antibiótica porque se tiene cómo contrarrestar algunas infecciones que a raíz de complicaciones que algunas son pequeñas, pero con el tiempo se vuelven un poco más grandes, se pueden contrarrestar. Por ejemplo, intervenciones de apendicitis con apendicectomías, cesáreas, pueden complicarse con infecciones y también pueden prevenirse. Una persona nos puede decir, ¿pero qué es un antibiótico? ¿No? Porque no lo saben. Confunden los antiinflamatorios con antibióticos, confunden los antiparasitarios con antibióticos y ahora que se llaman antimicrobianos, el antibiótico o antimicrobiano podríamos clasificarlo como una sustancia química, como un medicamento que tiene la intención de evitar o detener el crecimiento microbiano para así poder frenar o ayudar a una persona a contrarrestar una infección y evitar complicaciones que desarrollen una enfermedad. Esto ha podido salvar muchas vidas a partir de que se creó el primer antibiótico. Es posible ahora desarrollar procedimientos, cirugías complejas. Sin la ayuda de los antibióticos no sería posible, porque no se puede someter a una persona a tamaño riesgo sin tomar las precauciones de una complicación infecciosa grande, ¿no? Sin tener cómo poder rescatarlo después. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo en la última década y más aún después de la pandemia, lo que hemos visto es que se ha desarrollado resistencia a los antibióticos, a los antimicrobianos en general. Esto no es nuevo, ¿no? Para los que nos dedicamos a la salud, sabemos que en la evolución los microorganismos resisten al paso de los años, a las agresiones que se producen en el entorno, al medio ambiente y van generando, van mutando, van generando, desarrollando defensas para poder protegerse y sobrevivir. Es la teoría de la evolución. Al cambiar van a van a generar resistencia al entorno hostil y se vuelven unos super microorganismos.
Esto se ha convertido hoy en día en una amenaza para los procedimientos grandes, como por ejemplo lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Nuestros pacientes están sometidos a quimioterapias, algunas más intensas que otras. Eso puede llevar a infecciones graves debido a la intensidad de los antineoplásicos, las cirugías mayores, grandes, también puede llevar a complicaciones infecciosas y con el desarrollo de resistencia a los antibióticos esto es una amenaza y se conoce hoy en día como tal. Esto va a hacer que lo que tenemos ahora no va a ser eficaz para el futuro, no va a ser eficaz para mañana. Cualquier antimicrobiano que usamos hoy, mañana puede ya no ser eficaz. Para lo mismo, sabiendo que también las bacterias son solidarias entre ellas y se transmiten estos genes de resistencia por diferentes mecanismos. El año pasado se calculaba aproximadamente 350.000 muertes en todo el mundo por infecciones ocasionadas por gérmenes resistentes. Este año se ha estimado 750.000 muertes. Y si no se hace nada para contenerlo, si aquellas medidas que se intentan implementar para contener la resistencia antimicrobiana no se desarrollan con eficacia, de alguna medida responsablemente, esto en el 2050 se estima que podría ser la primera causa de muerte, incluso por delante del cáncer. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se recomiendan diferentes acciones, todo desde el punto de vista de dónde estemos, como si somos personal sanitario, sabemos que desde el punto de trabajo del farmacéutico, por ejemplo, es una tarea que involucra mucha responsabilidad. Entonces, el infectólogos tenemos que ir trabajando de la mano para vigilar el uso cada vez más controlado de los antibióticos. Para las personas, para la población general, incluso para veterinarios, hoy en día con el desarrollo de One Health, una sola salud, existe cada uno una serie de medidas en las que deberían estar involucrados. Para nosotras como personas en general y para cualquier familiar que tengamos, para nuestros pacientes, lo que tenemos que decirles es, aunque suene trillado, es lo que se recomiendan en todas las guías a nivel mundial, en todos los planes de contención de resistencia antimicrobiana, que es tomar los antibióticos solamente cuando sea necesario, es decir, solamente cuando estén prescritos. Acá en el INEN lo estamos fortaleciendo y cada vez estamos haciendo un poquito más para desarrollar su implementación, para desarrollar diferentes medidas. No usarlos cuando no estén indicados. Por ejemplo, no antibióticos para las infecciones que son ocasionadas por virus. No en el COVID, no en las gripes y para nuestra población general, no en los resfríos comunes. Es más bien en estas circunstancias en que pueden ir y comprarse un antiinflamatorio o un antigripal. Es importante explicar a nuestros familiares, a los amigos, a los pacientes, que siempre nos van a preguntar por qué y qué antibiótico es bueno para el dolor de garganta, que con las infecciones virales, que en realidad con el cambio de la estación a la estación frío, sabemos que nosotros no tenemos unas estaciones muy marcadas como en otras regiones, pero sí tenemos estaciones y sí hay estaciones, hay cambios de clima que van a hacer que nosotros tengamos algunas infecciones con mayor frecuencia.
deberíamos vamos a explicarles que el dolor de garganta puede durar una semana, 10 días incluso, y no tiene por qué ser, no va a ser controlada con un antibiótico. No es necesario tomar antibióticos. En el resfrío común los síntomas pueden llegar hasta 2 semanas y lo que es importante que sepan es que tienen que ir disminuyendo. La gripe también, las congestiones nasales, los síntomas del resfrío común, de la gripe, pueden durar hasta 10 días. Y lo que más dura, es lo que siempre tenemos que explicarles a los pacientes, es la tos después de una infección del aparato respiratorio alto. Es lo que más dura. Va a ser 3 semanas, 4 semanas, y lo que necesita solamente es reposo y abundantes líquidos. El 80%, ¿no? Eso es 8 de 10 infecciones del aparato respiratorio alto son producidas por virus, o sea, no necesitan antibióticos. Se van a aliviar con otros medicamentos y esto es lo que tenemos que explicar. Sin exagerar, la mayoría de nuestros pacientes cuando les preguntamos no saben diferenciar entre un antibiótico y un medicamento que es para los síntomas. No me saben decir, ¿usted toma algún antibiótico? No lo sabe diferenciar. Ellos tienen que saber para qué sirve un sintomático, no para que se automediquen todo el tiempo, ¿no? Sino que es mejor que se automediquen un antiinflamatorio o un antipirético que un antibiótico, pero tienen que saberlo. Tienen que saber que los antiinflamatorios tienen un fin, que los expectorantes pueden ser tomados cuando hay tos, que los antigripales son aquellos que pueden ser prescritos, pueden ser vendidos sin prescripción médica, y que lo mejor en esta etapa de infección viral es tomar abundantes líquidos y el reposo. De manera general, lo que la Organización Mundial de la Salud además recomienda es prevenir las infecciones a cualquier nivel, a nivel del hogar, a nivel de las escuelas, en las universidades, en las instituciones, sobre todo en las instituciones de salud. Lavarse las manos con frecuencia o la higiene de manos, como en la pandemia del COVID, va a hacer que esto se evite. O sea, hay estudios que han demostrado que solamente con la higiene de manos se va a disminuir la frecuencia de resfríos comunes o infecciones respiratorias o gripes. Los alimentos deben ser higienizados adecuadamente y esto hay que explicarles a los pacientes. No es que el uso de antibióticos de manera controlada, restringiéndolas, solamente con aquella medida no va a ser suficiente. Esto tiene que ir de la mano con el trabajo conjunto. Y uno de ellos son los grupos, los equipos, los comités que se formen para prevenir infecciones. Y esta es una de las medidas en población general, en cada hogar. Y lo que también no se toma en cuenta muchas veces es protegerse con la vacunación. Así también se evitan infecciones sintomáticas, infecciones severas y la transmisión también. Dado que esto es más para población general, no sé si habrán algunas preguntas o comentarios u observaciones. El uso de los antimicrobianos y el mal uso que ha tenido durante muchos años y que ha originado alta resistencia por parte de nosotros, ¿no? Que somos los usuarios de estos medicamentos cuando se nos presentan infecciones bacterianas. Ahí hay un tema muy de fondo que tenemos que trabajar. De repente en esta semana con especial énfasis, pero en realidad es un tema que tiene que ser continuo y tiene que ser abordado
por todos los equipos multidisciplinarios, ¿no? De los equipos de salud que conforman la atención de los pacientes de los diferentes establecimientos de salud del Perú. En esa línea vamos a abordar este tema desde aspectos generales, porque entiendo de que el detalle de cómo es que se ha comportado el manejo de antimicrobianos lo han expuesto la doctora Esmelda y también la doctora Marta Estacio. Así que vamos a iniciar con el tema. Cuando hablamos de resistencia a antimicrobianos, esta es una amenaza creciente para la salud pública global y afecta especialmente a pacientes oncológicos, cuando hablamos del universo de pacientes que maneja el INEM, quienes presentan tasas de infecciones por bacterias resistentes 1.5 a 2 veces superiores a los pacientes sin cáncer hospitalizados. Este es un dato que nos llama a la reflexión respecto a lo que significa, porque tenemos pacientes que por su propia condición de esquemas iniciados son pacientes neutropénicos, ¿no? Que sus defensas, al encontrarse demasiado bajas, tienen que tener una cobertura antibiótica. Ahí hay un tema a abordar desde el punto de vista clínico, porque este abordaje o esta cobertura antimicrobiana necesita un análisis profundo respecto a lo que esto desde el ángulo clínico significa en mediano o largo plazo, porque sabemos que las infecciones a nivel intrahospitalario no son iguales a las infecciones que tenemos en el ambiente. Y eso es algo que se tiene que modular, porque si miramos los resultados de los antibiogramas, que actualmente cualquiera que ha podido ir a un establecimiento de salud, hay alta resistencia a antibióticos. Nos estamos quedando con pocas opciones de antimicrobianos para uso para infecciones resistentes. Y ahí hay un tema mucho más profundo. Nosotros que somos químicos farmacéuticos y sabemos de estas nuevas tecnologías sanitarias de diferentes aspectos, sabemos de que no hay hace muchos años antibióticos nuevos. Estamos trabajando con los mismos grupos farmacológicos y evidentemente esta va a ser nuestra gama de medicamentos que nos van a permitir darle cobertura y atención y acceso integral a pacientes en función de las diferentes patologías que presenten. Si nosotros nos quedamos sin opciones para poder tratar las infecciones bacterianas, vamos a tener un problema en el inmediato. Estamos migrando en su mayoría a medicamentos asociados, antibióticos asociados o antimicrobianos asociados con inhibidores de beta-lactamasa, precisamente por la alta resistencia que tienen las bacterias en la actualidad de estos medicamentos. Otro aspecto importante es que las infecciones multidrogas resistentes incrementan la morbilidad y mortalidad en pacientes oncológicos, complican el manejo de infecciones y afectan negativamente la eficacia y continuidad de los tratamientos oncológicos como la quimioterapia. Un paciente oncológico no solamente es un paciente que viene por la enfermedad de fondo, también tiene enfermedades asociadas a esta. Y las complicaciones de esta enfermedad son las que finalmente generan una mayor instancia hospitalaria, mayor número de complicaciones respecto a esta estancia hospitalaria. Y eso, como menciono al inicio, tiene que ser parte de un manejo integral de un paciente oncológico, que es un paciente altamente sensible a nivel hospitalario. No es un paciente tratado con enfermedades diferentes que no requieren, que no tienen esta condición neutropénica que evita que el paciente en una terapia hospitalaria incluso, una cobertura adecuada puede mantener una estancia sin mayor riesgo. Un paciente neutropénico es un paciente propenso a cualquier tipo de bacteria o virus dentro del ambiente hospitalario, sabiendo que a nivel intrahospitalario estas infecciones son más complejas, ¿no?, en comparación con las ambulatorias. El otro aspecto es que la resistencia a antibióticos utilizados para profilaxis y tratamiento durante la neutropenia febril es una complicación frecuente en el cáncer, ¿no? Y esto es preocupante, ya que limita opciones terapéuticas seguras y eficaces. Tenemos esquemas para pacientes neutropénicos que inician con tratamientos incluso de piperacilina tazobactam. Estamos yendo a antimicrobianas de amplio espectro para darle cobertura antibiótica a los pacientes.
Insisto, que ahí siempre es un tema a debatir respecto al abordaje de estos pacientes y la forma en la que se quiere simplificar los riesgos que significan las infecciones de manera intrahospitalaria de un paciente altamente propenso a ser infectado. Pero entiendo que ahí siempre hay medicamentos, en este caso antibióticos de primera, segunda y tercera línea. Esa línea no la tenemos que perder porque esa es la base de todo. Irnos a medicamentos de amplio espectro va a significar que después de este medicamento no tengamos más opciones. Estamos pasando ya a usar, insisto, peracilina, tazobactam en algunos pacientes. Después, ¿a dónde vamos a migrar? A carbapenems, a cefalosporinas de cuarta generación, de quinta generación. ¿Y después qué tenemos? No hay más opciones. Eso es importante que siempre que se evalúe dentro de estos esquemas. Si bien es cierto, es importante darle cobertura antibiótica, hay que ver cuál es el mapa microbiológico, ¿no? Cuáles son las enfermedades las infecciones más prevalentes a nivel de la entidad, para que sobre ese abordaje se trate en estos pacientes y tratar de brindarle una atención que coberture esta etapa sensible, ¿no? Como es la etapa neutropénica. Cuando hablamos de la magnitud del problema, ya hablamos de un tema mayor, ¿no? Porque si es un tema de concientización, entendemos que ya es un problema de salud pública. Es un problema abordado no solamente a nivel Perú, sino a nivel mundial. La OMS hace una serie de reuniones, de foros, de conversatorios respecto al manejo de antimicrobianos, porque es un tema que ya se está saliendo de las manos respecto a la forma en la que los pacientes, a través de la automedicación, usan los antimicrobianos. Los antimicrobianos tienen, como todos sabemos, un tratamiento que tiene que ser en horarios específicos durante un tiempo determinado. Y esto eso es un tema irrestricto, no puede ser modificado, porque el mal uso de estos antimicrobianos genera que estas bacterias, estos agentes externos, aprendan a defenderse. Y cuando lo vuelvas a usar, probablemente el efecto ya no va a ser igual. Eso es algo que hemos conversado muchas veces, que ha sido motivo de varias reuniones, pero desgraciadamente necesita un abordaje que vaya más allá de un solo conversatorio. Tiene que ser una decisión tanto política, clínica y técnica respecto a cómo es que se va a abordar este tema a nivel Perú. Y ahí es donde nosotros, dentro de nuestra competencia profesional, tenemos que empoderar el posicionamiento de nosotros como profesionales químicos farmacéuticos para que el abordaje se dé en una línea integral, desde el ámbito de competencia de la dispensación per se, del seguimiento farmacoterapéutico, de la farmacoterapia, y también encontrar esta interrelación con los otros grupos ocupacionales para poder hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Que vaya disminuyendo esta progresión o este abordaje que se ha hecho de manera paralela, pero no de manera efectiva, ¿no? Si no, no estaríamos siempre en conversaciones vinculadas a este aspecto, que para todos, desde el punto de vista de la salud pública y de la instancia hospitalaria de un paciente, son relevantes. En ese aspecto, el impacto de la resistencia antimicrobiana, o RAM, en pacientes con cáncer es significativo y multifacético, afectando tanto la evolución clínica como la gestión de las infecciones. Bueno, es lo que habíamos conversado respecto a este aspecto. La comorbilidad y mortalidad vinculada a estos aspectos, en el caso de un paciente oncológico, es muy cercana, es un espacio muy estrecho. El paciente, cuando miramos la evolución del mismo, nos damos cuenta de que de repente la enfermedad de fondo se encuentra controlada, pero el paciente hace infecciones de otra índole, que son las que generan la complicación del paciente oncológico. Por eso es que el manejo tiene que ser integral, ¿no? Que incluya un manejo progresivo, usando medicamentos de primera línea, y de ahí de manera progresiva que permita que estos pacientes no generen resistencia en corto tiempo, porque entendemos que es una enfermedad de larga data, no es una enfermedad que se va a tratar en cierto periodo y luego no va a desaparecer. Es una enfermedad que va a tener la persona y a la cual hay que controlar durante toda su vida.
La incidencia de patógenos resistentes como enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido, Enterococcus resistente a vancomicina y Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, fue más alta el cáncer. Eso va en la línea de lo que acabamos de expresar, ¿no? Estamos hablando de bacterias que son comunes a nivel intrahospitalario, pero que ya por su propia resistencia, a la cual han sido acondicionadas, ya requieren un tratamiento incluso asociado. Ya sabemos que estos medicamentos, o casi todos los medicamentos por su absorción a nivel renal y hepático, y su excreción a nivel hepático, tienen este factor importante. O sea, una persona adulta o adulta mayor, su absorción renal y su función hepática tienen cierta disminución y evidentemente la absorción de los antimicrobianos también va a disminuir. Por eso es importante siempre saber que el medicamento se usa solamente en los momentos en los cuales es prescrito por un profesional médico durante el periodo que se indica, no más. No existe un medicamento de este tipo que se use de manera perenne, salvo enfermedades crónicas que así lo requieran y que esté debidamente documentado y prescrito por el médico con una continuidad dentro de la evaluación clínica. Pero después los tratamientos tienen que ser por periodos definidos, no más, sobre todo en el caso de antimicrobianos. Un análisis retrospectivo en 168 hospitales de Estados Unidos encontró que los pacientes con cáncer hospitalizados presentan tasas de infecciones causadas y resistentes de 1.5 a 2 veces superiores a pacientes sin cáncer. Es lo mismo, ¿no? Es la misma incidencia respecto a lo que conversamos, va estrechamente vinculado. Tenemos que tener un manejo integral y ahí es donde interviene la parte clínica, que es de nuestra formación académica como químicos farmacéuticos, respecto a este punto en particular y cómo es que nosotros vamos a intervenir dentro de la visita para brindar el aporte respecto al manejo de los antimicrobianos. Las infecciones sanguíneas por bacterias resistentes son particularmente frecuentes y graves en pacientes con cáncer, aumentando la comorbilidad de duración hospitalaria. Una cama hospitalaria ocupada por un paciente crónico por una infección asociada que no tenga tratamiento en la actualidad que requiera, y ahí hay otro aspecto importante desde el punto de vista también económico, ¿no? Cuando nosotros migramos de antibióticos o antimicrobianos de primera línea a los medicamentos no PENUME, ¿ya? Sabemos que el costo que va a significar a nivel de Estado peruano va a ser mayor. Sabemos que siempre a nivel público los recursos no son inagotables, son recursos limitados. Y hay que saber cómo priorizar y optimizar este gasto a nivel de la entidad. Es por eso, y es importante que siempre el abordaje se dé a nivel hospitalario vinculado a lo que responda a una guía de práctica clínica que incluya el abordaje del manejo de antimicrobianos. En la tabla 3 presentamos el cuadro de los problemas identificados para mejorar la optimización de uso de antimicrobianos en los hospitales de nivel 2 y nivel 3 con internamiento. Ahí es importante los temas y cómo se han dado, ¿no? Falta de recurso humano capacitado a tiempo completo para la implementación de las actividades, falta de capacitación y asistencia técnica, falta en la prescripción de antibióticos, médicos tratantes que tienen ahí siempre hay una diferencia respecto a la recomendación del infectólogo, ¿no? Siempre es un debate constante cuando un infectólogo interviene en la atención de un paciente y el médico tratante concluye otro tratamiento. Somos un equipo multidisciplinario que se tiene que complementar y sinergizar conocimientos para poder dar un tratamiento adecuado, sin llegar a diferencias que sean insalvables, porque finalmente nuestra finalidad pública siempre va a ser el paciente. Y ahí está el debate, nunca es malo. O sea, siempre es parte de un abordaje clínico y para eso existen las juntas médicas, pero tiene que aterrizar en una propuesta de calidad que garantice la seguridad, eficacia en los tratamientos de estos medicamentos. Después, la falta de reactivos para el tema microbiológico. Sabemos que si no hay reactivos no hay forma de identificar a qué
son resistentes o no estos antibióticos al momento de que son prescritos, la disponibilidad de los antimicrobianos, bueno, la pandemia COVID-19 que originó todo un desabastecimiento nacional y mundial respecto a algunos medicamentos y cómo iban a ser tratados, la falta de concientización en los prescriptores respecto a cómo gestionar esta prescripción sin irnos a los de amplio espectro, ¿no? Siempre respetando las líneas de primera línea, tal cual. La falta de financiamiento para el desarrollo de estas actividades. Tenemos una semana en la cual hacemos el proceso de concientización de uso de antimicrobianos, pero este es un tema constante, ¿no? Siempre tiene que ser abordado de manera anualizada y de manera frecuente y tiene que ser medido con indicadores. La falta de apoyo logístico para la implementación de actividades, la insuficiencia en el trabajo de equipo, que también es una debilidad porque no siempre se cuenta con el equipo de manera integral. El tema de los cultivos previos para el inicio de los antibióticos. Sabemos que varios esquemas se inician, hablamos de tratamiento antimicrobiano sin el resultado todavía del antibiograma. Bueno, ahí hay un análisis clínico por parte de los médicos y ahí siempre hay un riesgo-beneficio respecto a en qué momento iniciar, ¿no? Y eso también depende de la condición clínica del paciente. Bueno, la baja participación de los miembros de los comités en estas reuniones convocadas, porque para nosotros es un tema muy relevante respecto al manejo clínico de un paciente, falta de normatividad específica, y el mapa microbiológico, ¿no? Que es algo que debería ser socializado porque sobre eso es que se trabajan el manejo de cobertura antibiótica. Y de este punto final es donde nosotros tendríamos que hacer especial énfasis porque, insisto, que en los pacientes al ser neutropénicos tendríamos que trabajar sobre la base de uso de antimicrobianos, pero sobre el mapa microbiológico de INEN, ¿no? Que es donde finalmente ellos van a pasar su estancia hospitalaria. ¿Cuáles son las consecuencias económicas? Los costos hospitalarios se elevan debido a terapias prolongadas, y eso normalmente a veces no se da con la enfermedad de fondo, sino con la enfermedad asociada. El uso de antibióticos o antimicrobianos más caros, ahí hablamos de la aprobación de medicamentos no petitorios, y las estancias hospitalarias extendidas. Bueno, evidentemente esto va concatenado con el uso de antibióticos o antimicrobianos de segunda y tercera línea. El mayor riesgo de infecciones resistentes incrementa la tasa de sepsis severa, complicando la recuperación y aumenta los riesgos de muerte. Requerimiento de vigilancia microbiológica y antibiogramas, ¿no? Este es ya el manejo clínico del paciente y eso es parte de la atención integral y que nosotros como parte del equipo multidisciplinario tenemos que siempre estar a la vanguardia de este acompañamiento porque para nosotros el fin supremo como tal termina siendo el paciente y todo lo que involucra su atención en salud. ¿Cuáles serían estrategias para el manejo de esto y mitigar o disminuir en cierta medida el impacto, ¿no? Bueno, evidentemente la primera medida es el uso racional de antibióticos, la prevención y control de infecciones intrahospitalarias, los programas de vigilancia adaptados a la realidad local, y la educación continua y la actualización médica respecto a esta información. Ahí hay un tema que tiene que ser muy frecuente, que tiene que ser abordado de manera continua porque esto para nosotros es un tema relevante, porque finalmente quienes estamos inmersos en el tema del acceso a medicamentos somos nosotros. Y lo que vamos a manejar o dar la cara, por decir así, respecto a la falta o no de un tipo de medicamento vamos a hacer nosotros. Ahí esta interacción tiene que darse de manera frecuente para ir mitigando o disminuyendo de manera progresiva el manejo de los antimicrobianos, para que nosotros podamos por lo menos sostener esta gama de medicamentos en un tiempo mayor. En la línea de que, como les mencioné en un inicio, en la actualidad no tenemos antimicrobianos nuevos. Y eso desde el punto de vista de la salud pública nos pone en una línea muy sensible respecto a qué le vamos a dar a los pacientes después, qué van a usar las generaciones
venideras, porque ya al no haber antimicrobianos nuevos tenemos la dificultad de que al estar ya sujetos a bacterias resistentes, ¿qué van a usar? ¿Con qué van a tratarse esas personas? Y por eso es que tiene que ser abordado ya de manera conjunta, vinculado a temas, como le dije, clínicos, técnicos y políticos, ¿no? Que ya involucren no solo una semana, sino también una intervención que incluya un abordaje constante durante todo el periodo fiscal. ¿Cuáles son las conclusiones de la presentación, no? La resistencia antimicrobiana es un desafío creciente que agrava las complicaciones en cáncer, para el caso de nosotros y lo que significa el INEN como tal. Invertir en investigación y desarrollo de nuevos antimicrobianos y diagnósticos. Insisto, ahí hay un tema todavía sensible porque debe haber un problema respecto a costos, ¿no? Y cuánto es que esto significa clínicamente desde el punto de vista de la farma, la elaboración de tecnologías sanitarias nuevas, de antimicrobianos, ¿no? Al parecer no es atractivo desde el punto de vista de salud por parte de las farmas y también desde el punto de vista económico, porque siempre esto va de la mano. Es imprescindible una respuesta interdisciplinaria e institucional, eso ya hablando de INEN y como les dije, el abordaje que tiene que tener el MINSA como ente rector a nivel nacional respecto al manejo. Y se debe promover investigaciones para definir estrategias orientadas al uso racional de antimicrobianos en los prescriptores y pacientes. Ahí hay un tema que va de la mano, ¿no? Y eso también nos vincula a nosotros respecto a nuestra intervención dentro de los establecimientos farmacéuticos, porque sabemos que en gran medida los pacientes se acercan a los establecimientos a pedir medicamentos, antimicrobianos también, y se les da a veces sin receta, sabiendo que eso está prohibido. Eso también tiene que ser parte siempre de todo lo que se tiene que poner dentro de la madeja de evaluar. Y desde el punto de vista de la prescripción, empezar a hacer data, ¿no? Lo importante aquí es generar información que permita una toma de decisiones adecuada. Y con esta información relevante poder nosotros hacer un abordaje que incluya esta línea de manejo de antimicrobianos de primera, segunda y tercera línea en función de la complejidad del tratamiento que requiere el paciente. Bueno, por mi parte sería esa la presentación. Agradecerle al equipo funcional de farmacia clínica, a la doctora Estacio, a Cristian, a Nelly, a Daisy, que por ahí le he visto, haber hecho el trabajo. Yo sé que es un tema un poquito más complicado porque es un tema logístico, no es un tema de la especialidad propiamente de farmacia clínica, pero es importante que se aprovechen estos espacios para poder difundir esta labor, para que se interactúe tanto desde el punto de vista de nosotros como profesionales químicos farmacéuticos y nuestra competencia, con los otros profesionales, ahí hablo de los médicos, enfermeras, con el paciente, que es nuestra razón de ser a nivel de entidad pública y como servidores públicos. Ese es el fin supremo que tenemos nosotros y agradecerles a ellos por la invitación, por la presentación el día de hoy, por el trabajo. Insisto, no es fácil hacer una organización logística de un curso, por más pequeño que pueda ser. Y el resultado es este. Siempre la idea es ir avanzando y generar esta línea de cambio que genere, ¿no?, esta concientización, como se tocó el tema, de los tres actores principales, ¿no? Nosotros, el personal de salud, los pacientes y la comunidad de manera integral. Así que por mi parte, buenos días y gracias. Le brindamos otro fuerte aplauso al doctor José Luis por la importante información, aporte que nos ha brindado por esta semana en la concientización sobre la resistencia al uso de los antimicrobianos. Bueno, para seguir con el programa, vamos a pasar a lo que es los videos alusivos al saludo, a la concientización por la semana de la resistencia antimicrobiana por parte del Departamento de Farmacia y de los otros servicios. Y bueno, respecto al concurso de lemas, ¿no?, los videos que están evaluados ahorita, bueno, los videos están en evaluación
y los resultados se van a dar todavía el 24 de noviembre. Así que todavía tenemos tiempo para la evaluación y agradecemos un fuerte aplauso agradecimiento hacia el equipo funcional MACEN que ha hecho un buen video que hemos visto. Vamos a pasar con los videos. Porque la salud de uno es la salud de todos. Porque la salud de uno es salud de todos. Cuidar los antimicrobianos es proteger la salud del mañana. Porque la salud de uno es la salud de todos. Porque la salud de uno es la salud de todos. Unidos contra la resistencia, salvemos los antimicrobianos. Cuidar los antimicrobianos es proteger la salud del mañana. Porque la salud de uno es la salud de todos. Porque la salud de uno es la salud de todos. Porque la salud de uno es salud de todos. Cuidar los antimicrobianos es proteger la salud del mañana. Porque la salud de uno es la salud de todos. Porque la salud de uno es la salud de todos. Unidos contra la resistencia, salvemos los antimicrobianos. Cuidar los antimicrobianos es proteger la salud del mañana. Porque la salud de uno es la salud de todos. Porque la salud de uno es la salud de todos. Porque la salud de uno es salud de todos. Cuidar los antimicrobianos es proteger la salud del mañana. Porque la salud de uno es la salud de todos. Porque la salud de uno es la salud de todos. Unidos contra la resistencia, salvemos los antimicrobianos. Cuidar los antimicrobianos unidos contra la resistencia antimicrobiana. Porque la salud de uno es la salud de todos. Porque la salud de uno